Bueno, este es un tutorial para el curso de Archi 2 donde enseñaremos cómo crear un agumon en Blender. Lo primero que hacemos es emular las teclas del numpad para que nos sea más fácil manejar las vistas, ya que las laptops no lo traen. Ahora lo que haremos será en las vistas que tenemos en el programa, agregaremos imágenes del personaje para que nos sea más fácil modelarlo. Aquí seleccionamos la imagen que queremos, que es la imagen del frente. Ahí cuando cambiemos la vista, ahí veremos al personaje en el fondo. Agregaremos otro par de imágenes para que nos sea más fácil modelar desde todos los ángulos. Aquí agregamos la imagen trasera para tener una vista de atrás del personaje. Ahora agregaremos una imagen lateral. Lo recomendable es tener una imagen frontal y una lateral. Con eso ya podemos empezar a modelar nuestro personaje. Y aquí las tenemos ya. Bueno, ahora empezaremos la cabeza del personaje. Para esto utilizaremos un cubo. Lo ponemos en el centro de la cabeza y empezamos a ajustar nuestro cubo a la forma de la cabeza. La imagen está solo de fondo, entonces nosotros tenemos que irnos guiando solo de ella y luego tenemos que llegar. Ya que lo ajustamos en el frente, ahora tocará ajustarlo de un lado. Aquí subdividiremos el cubo para tener más vértices de donde modelar. Entonces aquí ya hacemos que el cubo vaya a tomar una forma más parecida a la cabeza. Ahora sí lo ajustaremos de un lado. Lo colocamos calculando que quede acorde a lo que hicimos de frente. Aquí podemos ver que no se movió. Y realizamos el mismo proceso. Ahora como tenemos pocos vértices, es fácil irlos ajustando a donde necesitamos. En este caso solo ajustaremos la mitad porque utilizaremos la técnica del espejo, por lo que solo necesitamos modelar la mitad de la cabeza y la otra mitad saldrá solo reflejada y esto facilitará mucho el trabajo. Bueno, aquí vemos después de haber ya agregado algunos vértices más y haber ya modelado otro poco, nuestra cabeza ya va agarrando forma. Lo ponemos en vista smooth para que redondee los vértices y vemos que ya tiene más o menos la forma del personaje. En este caso lo que nos faltaría sería modelar la boca del personaje y terminar la parte de atrás de la cabeza. Entonces empezaremos con la boca del personaje y ampliaremos la superficie que tenemos enfrente para irnos ajustando a el dibujo. Tenemos que estar pendientes de todas las vistas para ver que las modificaciones que hagamos de un lado no se pierdan en el otro.
Aquí en la parte inferior necesitamos un par de cortes más para poder ajustar bien, porque mientras más cortes tengamos será más fácil ajustar todo al dibujo. Aquí vemos cómo vamos ajustando la línea lateral para que quede con la forma que se nos muestra en la imagen. Y aquí con el comando Z podemos quitar las caras y solo ver los vértices. Esto nos ayudará a ver bien el dibujo, porque si no puede quedarnos desajustado. Bueno, después de algunas modificaciones ya y arreglando otra parte de vértices, podemos ver que la cabeza ya tiene forma. Terminamos la boca del personaje de un lado y ahora solo es de dar algunos toques para afinar bien los detalles. Aquí podemos ver que solo hicimos la mitad, porque utilizaremos la técnica del espejo. Utilizamos otra vez Smooth para ver cómo va quedando. Y vemos que la parte de enfrente ya está bastante parecida a cómo es el personaje. Pero nos falta un poco para estar en la mitad, por lo que tendremos que modelar un poco más de ese lado. Y la parte trasera que los volúmenes. Aquí es donde tiene que llegar la mitad. Bueno, expandimos un poco la parte de la boca de enfrente para que llegue a la mitad. Aquí aplicamos el modificador espejo y vemos que la parte que no estaba completada de un lado ahora ya lo está. Solo tenemos que afinar bien los bordes de la donde queda la unión para que no quede una línea en medio ni se vea de forma extraña. Ahora podemos ver que la cabeza está casi terminada, haciéndole falta solo algunos detalles para ajustarlo a como es y darle una mejor vista. Revisamos bien todos los detalles para ver que no se nos escape nada. En este caso utilizaremos la herramienta Knife para realizar unos cortes y así tener más vértices y tener más libertad de modelado. Entonces ajustamos todo a como necesitemos. Mientras más cortes, más suaves serán las curvas que podemos realizar. Como podemos ver, solo realizamos modificaciones de un lado, ya que al realizarlas de este, el modificador espejo se encarga de hacerlas del otro. Y así aseguramos que tendremos un dibujo simétrico y además solo tenemos que esforzarnos a la mitad. Bueno, vemos que queda una pequeña línea en medio donde está la unión del espejo con la superficie normal que borraremos con un poco de modelado. Bueno, ahora insertamos un cono para realizar el cuerpo y empezamos a hacerle algunas modificaciones. Aquí lo vamos, igual que la cabeza, vamos ajustando el cono al contorno de la imagen, que será nuestra guía para el tamaño del dibujo.
Vamos a realizar algunas modificaciones. En este caso, al insertar el cono, bajé el número de líneas que tenía para que sea más fácil empezar a modelarlo. Para esta parte también utilizaremos la técnica del espejo, por lo que solo modelaremos un lado. Aquí tenemos que ir asegurándonos que la forma del personaje quede bien. En este caso estamos realizando la parte del cuello. Con el comando Z podemos ir verificando que todo esté bien. Entonces siempre nos basamos en la mitad para la técnica del espejo. Entonces de aquí estamos usando la mitad del cono que quede exactamente con la mitad donde estaba la cabeza, que ahí aparecerá el espejo. Bueno, aquí cortamos el cono a la mitad y aplicamos la técnica del espejo, por lo que podemos ver que ya nos apareció la otra mitad modelada. Sellaremos esta parte con el comando F, para lo cual utilizamos Alt y clic derecho para seleccionar toda la línea, y con F uniremos todos esos vértices. Y aquí podemos ver que ya apareció una como tapa, y eso selló la parte de abajo de nuestro dibujo. Ahora solo utilizaremos algunos cortes para modelar esta parte de abajo. Ya con estos cortes ya podemos seguir ajustando la superficie a lo que es el contorno del dibujo. En este caso estamos dibujando esta parte de abajo de la cola. Vemos que en las dos vistas quede todo correcto, porque a veces se realizan modificaciones en una vista que afectan a la otra. Aquí podemos ver que con el comando Z que la línea que tenemos de la superficie está acorde a la del dibujo. Aquí tenemos una pequeña abertura que cerramos solo moviendo la superficie. Y empezamos a realizar algunos ajustes y detalles para tener ya terminado lo que es el torso. Aquí vemos que al parecer necesitaremos otro corte, porque tenemos muy pocos y no podemos ajustar bien la superficie. Entonces con esto ya nos queda de una forma más parecida a la del personaje. Y aquí tenemos algunos piquitos que tenemos que suavizar, porque hacen que se vea un poco mal la figura. Damos los últimos detalles al cuello, y con esto vemos que ya tenemos casi terminada nuestra parte del tronco del personaje. Y si comprobamos con la imagen, está bastante acorde a lo que debería ser. Bueno, ahora continuaremos con los brazos. Para los brazos extruimos desde el tronco una superficie para que se mire más realista de donde salen los brazos. Después con el comando P separaremos esta superficie del resto del tronco, que necesitamos que sean objetos separados para la hora de la animación. Y por ahora empezaremos a darle ya lo que es la forma al brazo. Y
como solo extruimos una superficie, la tenemos algo cuadrada. Entonces usaré un par de cortes para poder suavizar más esta superficie. Aquí, como podemos ver desde la vista frontal, lo vamos adaptando a la imagen que tenemos. Aquí le vamos dando una forma un poco más redondeada porque se mira muy cuadrado. Aquí solo modelamos hasta la parte del codo para que podamos tener por aparte la parte del antebrazo y la mano. Entonces realizamos algunos ajustes para ir viendo que todo quede bien. Utilizaremos más cortes. Bueno, aquí damos otros detalles a lo que es el brazo y lo ponemos en modo objeto para ver cómo vamos. Ok, se mira un poquito cuadrado todavía y por lo que hay que componer eso. Bueno, ahora para la parte del antebrazo y de la mano utilizaremos un cono. En este caso voy a bajarle algunos vértices al cono porque es más difícil trabajarlo con tantos vértices. Entonces, si tiene un poco menos, podemos darle la forma inicial más sencillamente y después para los detalles ya agregaremos más vértices. El cono es la forma que más se asemeja a la mano del personaje. Entonces aquí la giramos un poco y la movemos hasta ajustarla donde necesitemos. Miramos de frente también para que cuadren las dos vistas. Y podemos ver que ya nos aparece del otro lado porque seguimos usando el modificador de espejo. En este caso, como teníamos en el modo Edit la superficie anterior, al ingresar un nuevo objeto se volvió parte del mismo, pero después lo separaremos para poder darle animación distinta al codo y al resto del brazo. Aquí realizaremos unos cortes para bajarle la punta que tiene el cono, porque necesitamos que quede un poco plano. Aquí vemos cómo ya fuimos modificando el cono, que aún se ve casi toda la estructura básica, y ya queda muy acorde a lo que es la mano del personaje. Ahora lo que haremos será los dedos. Entonces lo que hago es realizar unos cortes en la parte delantera y extender esa superficie. Solo miramos que esté bien con las dos vistas y realizaremos otro corte para tener otro dedo. El personaje tiene 3 dedos, entonces tenemos que hacer cada uno de esos. Entonces señalamos los vértices que necesitamos y los extendemos. En esta parte los dedos todavía se miran de una manera muy rústica. Le agregaremos otro par de detalles para que ya se vean mejor. Este personaje, por ser un dinosaurio, tiene una mano algo como de huesos y solo tiene unas garras al final. Aquí extendemos el último dedo. Entonces, como vemos, todavía están un poco inclinados hacia distintos lados, entonces trataremos de dejarlos rectos para que en todas las vistas se vea bien. Como vemos, este todavía está hacia un lado
Y aquí ya más o menos los tenemos todos hacia el mismo lugar. Bueno, después de un poco de detalle, podemos ver que ya los dedos quedan un poco mejor. Solo agregamos otra subdivisión casi al final de los dedos y un poco de modificación para simular la parte de las garras. Entonces podemos ver cómo quedan ya los brazos de nuestro personaje. Y empezaremos con la cola. La cola es algo bastante sencillo porque es casi solo un cono y es poca la modificación que le tenemos que hacer. Entonces otra vez hacemos que la mesh quede bien en las dos vistas y empezaremos ya el modelado. Entonces la movemos bien hacia donde necesitamos y podemos ver que aún se mira una superficie muy extraña, no cuadra con el resto del personaje. Entonces le aplicaremos un poco de detalle para arreglar esto. Lo que haremos será ingresar unos cortes para poder ocultar esa parte de abajo que sobresale. Aquí estamos ingresando unos cortes en lo que es en sí el cuerpo, el tronco que habíamos hecho antes. Esto con la finalidad de hacer que la cola no se vea muy extraña con el resto del cuerpo y hacer que las dos superficies tengan una forma más natural. Aquí podemos ver cómo ya va dando la forma. Bueno, ahora para los pies, de la parte de abajo al igual que los brazos, extruimos esta superficie. Y ahora lo que necesitamos es girarla un poco para adaptarla a lo que necesitamos. Hay que levantarla un poco para que a la hora de extruir para abajo sea lo correcto. Entonces aquí señalamos los vértices que queremos extruir. Y con la vista de un lado realizaremos el extruido, siempre viendo que quede dentro de lo que necesitamos. Entonces esto todavía es solo un rectángulo casi, pero ahorita empezaremos a aplicarle todo el modelado. Entonces lo primero, como siempre, es que las orillas queden con la imagen. Aquí después de un par de modificaciones la pierna ya va tomando forma. Solo verificamos que todo esté en su lugar y vemos que la forma es bastante parecida a la forma que teníamos en la imagen. Aquí la imagen nos da normalmente solo las vistas laterales y frontales, entonces volúmenes como los del medio tenemos que arreglarlos nosotros. Entonces vemos que la pierna está totalmente dentro de lo que es la imagen y ahora lo único que nos falta es realizar el pie. Para esto extruiremos otro poco esta superficie para llegar hasta el nivel que necesitamos. Ahora realizaremos un extruido hacia enfrente para tener lo que es el empeine y los dedos. Entonces realizamos el extruido hacia enfrente. Aquí vamos viendo que por el espejo en el otro pie también se va realizando las mismas acciones. Aquí vemos que ya queda hasta la parte del empeine y solo faltan los dedos, pero vamos a observar que está girado hacia un lado. Después de realizar ya algunos cambios, tenemos ya una forma más natural en el pie. Lo aplanamos un poco y lo expandimos para hacerlo más acorde al pie del personaje. Ahora lo que estamos haciendo es agregar unos cortes iguales a los que hicimos en las manos. Esto nos servirá también para hacer los dedos. Entonces realizamos los cortes
Y ya podemos empezar a modelar. En esta parte no extruiremos porque no necesitamos que salga una superficie nueva. Lo único que queremos será expandir para ver la forma de esa como falange que tiene en el pie antes de la garra. Aquí vemos como ya expandimos los tres y les damos para parecer más dedos. Tratamos de dejarlo lo más simétrico posible, siempre tomando en cuenta que hay dedos más grandes que otros, entonces siempre se deja una ligera diferencia. Ahora lo que haremos después de ya darle los últimos detalles será realizar unos cortes más en la parte delantera de los dedos que hicimos, que nos servirán para realizar las garras. También tenemos que hacerlo para los tres dedos. Entonces aquí tomamos uno y lo sacamos con la forma que tiene la garra. Aquí vemos que en una vista estaba bien, pero en la otra estaba mal, entonces tenemos que corregirlo. Sacamos la otra garra y por último la tercera. Como se puede notar más en la forma del espejo, se veían unos pequeños errores que tenemos que ir arreglando ya dándole más detalle. Aquí necesitaremos un corte más para dar una mejor vista a nuestra garra. Realizamos los movimientos en los vértices necesarios para poder tenerlo lo mejor posible. Esta parte es más que todo la aplicación de detalles, porque la forma básica ya está. Entonces tenemos que hacer que se vea lo mejor posible. Aquí vemos la parte de abajo de los pies. Y con esto ya quedaría terminado nuestro personaje, que es Agumon, el personaje principal en la serie de Digimon 1. Entonces renderizamos y vemos cómo quedó nuestro personaje.